Buenos días, chicos. Vamos a hacer la tercera presentación de las tablas de verdad. Como veis ahí, van a estar destinadas a lo que son las últimas explicaciones y bueno, con nuevos ejemplos, ¿no? O sea, vamos a ver esas explicaciones acompañándolas con ejemplos para que tengáis más referencias de cómo se resuelven tablas de verdad. Vale, en las anteriores presentaciones hemos visto que una tabla cuyo resultado es todo verdad se llama tautología, pero aún no hemos explicado qué nombres reciben, o si lo hemos hecho solo así mencionándolo, qué nombres reciben si no ocurre así, es decir, si todos los valores de verdad al final de la conclusión no son verdaderos. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si son todos falsos o si se intercalan verdaderos o falsos? Pues mira, esas son las tres posibilidades que tenemos, ¿vale? Tautología, contradicción y contingencia. Tautología es la que ya hemos hablado en vídeos anteriores y es cuando todos los valores son de verdad, ¿vale? Es decir, da igual que las letras proposicionales sean verdaderas o falsas, da igual cómo combinemos su verdad o falsedad, que siempre en conjunto la argumentación nos va a dar verdadera. El caso contrario sería que dando igual los valores de verdad o falsedad de las proposiciones, nos diese todo falso, ¿vale? En ese caso lo que tendríamos es una contradicción, ¿vale? La última columna, todo F. Y finalmente, que tengamos una combinación de valores verdaderos y falsos. Da exactamente igual, es decir, si es una tabla, imaginaos, con 16 posibilidades, 16 filas, da igual que 15 sean verdaderas y una sola sea falsa. En cuanto hay variación, ya estaríamos ante una contingencia, ¿vale? O al contrario, si son 15 falsos y una verdadera, también sería una contingencia. Si son 8 y 8, contingencias, da igual, ¿vale? No es una cuestión proporcional. Así que lo dicho, todo verdad, tautología, todo falso, contradicción, variación, verdadero falso, contingencia, ¿vale? Como os pone aquí, siempre, ¿vale? Tras la resolución de la tabla, es bueno indicar qué es lo que hemos obtenido, ¿vale? Ponerlo directamente. Sacar una flechita o debajo de esa columna, poner si se trata de una tautología, de una contradicción o de una contingencia. El término contingencia, por cierto, a los más aventajados en la memoria, les debería de sonar, vamos, debería de sonar a todos, pero se acordarán los que tienen más memoria de Santo Tomás de Aquino. ¿Os acordáis, no? Lo de los seres naturales, todos los seres naturales son contingentes, y ahí os decía yo, contingente significa posible, ¿vale? Un ser contingente es un ser posible, es decir, que puede existir o no existir, no es un ser necesario, lo contrario de los seres contingentes, que eran los seres naturales, era el ser necesario, que era Dios, ¿vale? Como veis aquí, encaja el concepto de posibilidad, ¿verdad? Una argumentación es contingente cuando puede ser verdadera o puede ser falsa, existen las dos posibilidades. Vale, pongamos un ejemplo de las más atípicas, ¿vale? Que sería la contradicción, ¿vale? Este ejemplo que os pongo aquí, ya sabéis que la tabla os va a dar falso, pero vamos a aprovechar, ¿vale? Para hacer algo que todavía no hemos hecho, ¿vale? Que es introducir el no en el cálculo y el no, además, no solo delante de una letra, sino directamente delante de un paréntesis. Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo cómo se resuelve esto, pero vamos a hacerlo para que no os quepa duda cuando os aparezca una fórmula así en una tabla de verdad que tengáis que resolver vosotros. Nuestra tabla en este caso tendrá cuatro filas, perdón. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos proposiciones. Ya sabéis, 2 elevado a 2 es igual a 4. Vamos a tener 4 posibles valores de verdad, ¿vale? Porque solo tenemos P y Q. Ya os lo dije en vídeos anteriores, ¿vale? P, no P. Esto no son dos proposiciones diferentes, ¿vale? El no cuenta para que contemos una proposición más. Las proposiciones son letras diferentes. Y aquí tenemos dos. Solo tenemos P y Q, ¿vale? La cuestión sería aquí ver cómo vamos a resolver ese no que hay ahí. Decimos, bueno, ¿y cómo calculamos eso ahora? Estos no que tenemos aquí. La solución es bien sencilla. Lo que vamos a hacer es calcular el paréntesis entero. Cuando tengamos el valor de lo que vale esto entre paréntesis, podremos crear una columna que calcule ese no simplemente dándole la vuelta. Ya recordad que la tabla de verdad de la negación era si una proposición es verdadera o falsa, su negación es lo contrario, ¿vale? Es decir, allí donde tengamos verdadero, pues la negación es falso, allí donde tengamos falso, la negación es verdadero. Vale, y aquí está resuelta de sopetón, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo la he resuelto, como siempre. Primero hemos visto cuántas filas teníamos, 4. Hemos colocado nuestras letras, P
y Q. Aquí le hemos dado como siempre mitad de valores verdaderos a la P, mitad de valores falsos, y la Q, pues la mitad de la P. Si antes eran 2 y 2, ahora es 1, 1, 1 y 1. Vale, de izquierda a derecha. Vamos a calcular el antecedente de esta implicación. ¿Vale? Tenemos una implicación con dos términos. Nuestro antecedente por aquí y nuestro consecuente por aquí. Vale, vamos a calcular el antecedente. ¿Qué es lo que tenemos? P y no P. Vale, para calcular esa conjunción, previamente tengo que saber cuánto vale no P. Que no lo tengo calculado. Tengo lo que vale P, pero no lo que vale no P. Así que creo mi columnita de no P. Muy sencilla. ¿Cómo es la columna de no P? Al contrario que la columna de P. Si esta es V, V, F, F, no P será F, F, V, V. Ahora ya tengo los dos elementos de esa conjunción. Ya puedo calcular la conjunción al completo. Aquí. Que me va a dar como resultado todo falso. ¿Por qué es todo falso? Porque obviamente para que yo tenga una conjunción verdadera, los dos términos tienen que ser verdaderos y es evidente que aquí nunca se va a dar el caso. Porque si P es verdadero, no P va a ser falso, y si P es falso, no P va a ser verdadero. Por lo tanto, nunca van a coincidir las dos como verdaderas y me da como resultado que todas son falsas. Ahora ya puedo calcular ese no de delante. Muy fácil. Porque ya tengo calculado el interior del paréntesis, lo tengo calculado aquí. Entonces solo tengo que negarlo y pongo lo contrario. Si antes me ha dado todo falso, pues la negación de eso será todo verdadero. Ya tengo calculado el antecedente al completo. Pasemos al consecuente y vamos a tener lo mismo. En este caso es una disyunción, pero me pasa lo mismo. Para calcularla necesito saber cuánto vale no Q. Pues hago mi columnita de no Q. Siendo Q verdadero, falso, pues no Q es al contrario. Será falso, verdadero, falso, verdadero. Ya puedo calcular la disyunción. Y me pasa al contrario que antes con la conjunción. Cuando me voy a la disyunción entre Q o no Q, como con que una de las dos sea verdadera, nunca va a coincidir que las dos sean verdaderas o que las dos sean falsas. Pero precisamente como para que sean falsas tienen que coincidir que las dos sean falsas, y eso no va a pasar, pues Q o no Q va a ser siempre verdadero. Y ya tenemos calculado también el interior del paréntesis. Solo nos quedaría calcular este no de aquí, que es muy sencillo teniendo ya el paréntesis al completo. Le doy la vuelta a la columna de antes. Si antes era todo verdadero, ahora todo es falso. Y finalmente puedo calcular la implicación de aquí. La calculo aquí. Sencilla. Mirando esta columna que es el antecedente y esta columna que es el consecuente. La tabla de verdad de la implicación me decía que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es falso. Como el antecedente siempre es verdadero y como el consecuente siempre es falso, pues me da como resultado lo que ya sabíamos que nos iba a dar. Una contradicción, como indico aquí al ladito, podría haber indicado abajo, pero bueno, creía que se iba a ver más claro aquí. ¿Vale? Porque todos sus resultados son falsos. Y por último, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos más de dos premisas. Hasta ahora hemos hecho argumentaciones que tenían como mucho dos premisas. Y luego esas dos premisas unidas hasta la conclusión. Pero fijaos aquí como tenemos tres premisas. Aquí tenemos una primera premisa, aquí tenemos una segunda premisa y aquí tenemos una tercera premisa. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada. Pasa que entre corchetes, o podría ser entre llaves, suele pasar esto. Tenemos estos símbolos y conectando y no las tenemos agrupadas por parejas. Si os fijáis en las tablas de verdad, siempre miramos las columnas como mucho de dos en dos. De una en una, si es una negación, si estoy calculando un no, solo tengo que mirar una columna. Y si voy a calcular un i, un sí entonces, lo que sea, miro como mucho dos columnas. Sin embargo, aquí no están establecidas por parejas estas conjunciones, sino que tenemos dos conjunciones juntas. Vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Porque en vez de verlas por pareja, que podríamos hacerlo, nosotros podríamos haber colocado, por ejemplo, un corchete aquí y todo esto entre llaves. Si lo hubiésemos hecho así, ¿cómo calcularíamos dentro de esas llaves? Pues calcularíamos la primera premisa, calcularíamos la segunda premisa y la tercera, ¿no? Y ahora yo haría primero el cálculo de esta i,
haría el cálculo de esta i que tengo aquí en primer lugar y cuando tuviese el resultado de todo eso en conjunto, calcularía esta otra i, ¿vale? Y lo haría, digamos, por pasos. Pero hay una manera más sencilla de hacerlo. ¿Cómo? Resolviendo a la vez en una sola columna todas esas i. ¿Por qué? Porque sabemos que una conjunción es verdadera solo cuando todos sus términos son verdaderos. Pues ya está, en vez de mirar 2 columnas, miro 3, como si tengo que mirar 4 o 5. Cuando todas sean v, entonces la conjunción de todas esas cosas, de todas esas premisas, pues será verdadera. En cuanto haya una sola que sea falsa, ya es falsa y no me hace falta ir dividiéndolas por parejas. Vamos a verlo con este ejemplo concreto, ¿vale? Este ejemplo que tenéis aquí. ¿Veis? He metido aquí 3 premisas que se enlazan con la conclusión, ¿vale? Están metidas entre corchetes, ¿vale? Y veis también hay unas letras que eso lo explicaré después, es un truquito para no tener que escribir en la tabla todo, ¿vale? Y que no salga la tabla demasiado larga, ¿vale? Como siempre, ¿qué tengo aquí? Si miro las letras, PQR, 2 elevado a 3, 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 valores de verdad y los reparto como siempre. A la P, mitad de verdadero, mitad falso. A la Q, la mitad de P. Si antes eran 4 y 4, pues ahora son 2, 2, 2 y 2. Y R nos queda intercalados en V y F porque sería la mitad de Q. Si Q va a 2, 2, 2 y 2, en R iría VF, VF, VF hasta el final. ¿Vale? Calculamos la primera premisa, que es no es cierto que P o Q. Para calcularla, igual que nos pasaba en el ejemplo anterior, primero tengo que calcular P o Q. Fácil. Solo es falsa cuando las dos son falsas, que es aquí abajo en estos dos casos que tenemos aquí. En estos dos casos sería falsa, todo lo demás es verdadero. Ahora el no es muy fácil de calcular. Calculo el no haciendo lo contrario de los valores de verdad y falsedad que tenía en P o Q, igual que antes. Ahora calculo mi segunda premisa. R, entonces Q. Miro las columnas de R y Q y así es como me quedan. Solo dos valores de falsedad. Cuando antecedente R es verdadero y Q es falso. Que es aquí y aquí. Solo en esos casos es falsa. En los demás casos es verdadera. Y finalmente calculo la tercera premisa. Bueno, finalmente con respecto a las premisas. Calculo la tercera premisa. POR, ya sabemos que una disyunción solo es falsa cuando los dos términos son falsos, que es aquí y aquí. Y tendríamos esta columna también calculada. ¿Veis? ¿Qué es lo que he hecho para no tener que escribir todo el corchete en una sola columna? Porque si hubiese escrito todo el corchete en una columna, me habría quedado la tabla que se me salía de la pantalla. Pues lo que he hecho es ponerle el nombre. En vuestro caso lo he puesto aquí arriba para que lo veáis bien en rojito. Es verdad que lo podía haber metido aquí abajo, por ejemplo, que me deja mucho hueco. ¿Vale? Lo suyo es siempre indicarlo, ¿vale? O hacéis una llave arriba para indicarme que eso es A o lo que sea, porque si no es verdad que yo no sé a qué has llamado cada letra, ¿vale? Pero simplemente a cada premisa le voy a poner una letra para nombrarla y no tener que copiarla entera, ¿vale? A la primera premisa la llamo A, a la segunda premisa la llamo B, a la tercera premisa la llamo C y ahora lo que digo aquí, en esta columna, es que voy a calcular A y B y C, que no es más que lo que tenemos en el corchete, ¿verdad? La primera premisa y la segunda y la tercera, ¿vale? Lo calculo, como os decía antes, ¿cómo? Pues en vez de verlas por pareja, en vez de calcular primero A y B y luego calcular en conjunto de A y B y C, pues lo voy a hacer mirándolo del tirón. Las premisas, la conjunción, pues esta doble conjunción siempre será verdadera. ¿Cuándo? Cuando todos los términos sean verdaderos. Fácil, en cuanto haya una F, ya es falsa. Y como veis, siempre es falsa. Porque da igual los valores que tengamos en P, Q y R, que en lo que son la combinación que hemos tenido en las premisas, siempre tenemos algún valor de falsedad. De hecho, mirad, solo mirando no P o Q, que me da falso hasta aquí, yo ya sé que A y B y C, es decir, que el conjunto de las tres premisas me va a ser falso hasta aquí, porque en cuanto haya uno falso, va a ser falso. ¿Vale? Pero aquí, que es verdadera, B sería falsa, por lo tanto también es falsa. Y aquí, que son verdaderas las dos, es falsa C. Por lo tanto, siempre me sale falsa, ¿vale? A y B y C, siempre falsa. ¿Qué hacemos ya al final? Ya tenemos esto calculado también, pues calculamos la conclusión. La conclusión es R y no R, calculo el valor de verdad de la no R, que es el contrario de R, calculo ya R y no R,
¿vale? Y como veis aquí he vuelto a nombrar para no llamarlo, o sea, para no tener que ponerlo todo en conjunto, aquí al final y tener que escribir todo esto lo tendría que haber escrito en esta columna, que es muy largo, pues lo que he hecho es llamar al conjunto de A y B y C, lo he llamado D, y a la conclusión, perdón, de la implicación la he llamado E. Y ya está. Entonces he puesto en mi última columna D, entonces E. He hecho el cálculo y como el antecedente siempre es falso, consecuente siempre es falso, me sale que siempre es verdadera. Por lo tanto, lo que me ha salido es una tautología. Vale, las tablas de verdad para ensayar. ¿Qué tablas de verdad podríamos ir haciendo? Pues mira, como ya hemos hecho varias argumentaciones en los ejercicios de formalización, pues aquí tenemos actividades que nos sirven para ensayar las tablas de verdad. Cogemos las argumentaciones de la actividad 2, de los apuntes de formalización y las hacemos. Para no hacerlas todas, yo he revisado y he visto que 3 proposiciones, como mucho, tienen las 3 primeras argumentaciones de esa actividad 2, ¿vale? Tienen P, Q y R. Pues yo creo que eso serían una buena cantidad de ejercicios de tablas de verdad para hacer durante esta semana, ¿vale? Los ejercicios A, B y C de la actividad 2 de los apuntes de formalización, ¿vale? Os lo pondré de todas maneras por el modo también, cuáles son las frases en concreto, las argumentaciones en concreto, mejor dicho, para hacer las tablas de verdad y la vamos resolviendo, ¿vale? En cuanto a la solución de la tabla de verdad anterior que hicisteis, el resultado final, os he ido haciendo el comentario a todos a medida que me lo vais mandando, ¿vale? Pero bueno, el resultado final os tiene que dar que el primer, tiene que ser una tabla de 4 filas, el primer valor es de verdad, el segundo valor es de falsedad y los 2 últimos valores de la tabla son verdaderos, ¿vale? Es decir, solo hay un valor falso que sería en la segunda línea de cálculo. Lo que habéis calculado por primera vez en esa tabla de verdad, como veis, es una contingencia, porque en la conclusión nos da valores de verdad y valores de falsedad, ¿vale? Y con esto, todo el apartado de las tablas de verdad lo tendríamos ya liquidado. Pues listo. Chao, chao y hasta la próxima.